Sociales son un fenómeno que se da en la década del 70, que tienen como principales características, bueno, los movimientos en favor de los derechos humanos, el feminismo, las problemáticas medioambientales, y el común denominador de todos estos movimientos sociales van a ser la acción colectiva, es decir, la acción colectiva como un movimiento social. En ese sentido, como bien decíamos anteriormente, si bien el concepto de movimiento social es muy polisémico, existen una serie de características que nos van a dar los autores para poder identificar en qué momento nosotros hablamos o podemos entender que se da o se manifiesta un movimiento social. Cuando hablamos de los movimientos sociales e intentamos definirlos, tenemos que tener en cuenta que movimiento, la categoría de movimiento, hace referencia a la voluntad de generar una transformación social, es decir, que la acción colectiva de las personas generan este movimiento en pos de una transformación social. Ahora, hay una serie de características que son importantes a la hora de entender los movimientos sociales independientemente del espacio en el que se generen o se producen. En ese sentido, los movimientos sociales tienden a reivindicar valores humanos como la igualdad, la libertad, la dignidad, la autonomía, tienden a su vez también a combatir las presiones económicas, tienden a su vez también a combatir las desigualdades sociales, las desigualdades laborales, por su parte también buscan combatir las injusticias que se presentan desde las cúpulas de gobierno, llámense la élite, llámense autoridades, sobre todo en el ámbito político y en el ámbito cultural. Y existe una categoría que es muy común dentro de los movimientos sociales, que es la horizontalidad, es decir, los movimientos sociales son estas acciones colectivas que se mueven de manera horizontal, es decir, que todos los integrantes que forman parte de ese colectivo se encuentran en igualdad de condiciones, no hay una jerarquía que organice al movimiento social, es decir, no hay una verticalidad, por lo tanto los movimientos sociales se caracterizan por la horizontalidad, es decir, la igualdad de los miembros que actúan en dicha colectividad, y a su vez también que no posee una estructura, digamos, definida ni acabada. Entre las definiciones trabajadas por los movimientos sociales encontramos aquella que plantea que son desafíos colectivos, que plantean un conjunto de personas, que a su vez ese conjunto de personas dictamina una serie de objetivos comunes, establece relaciones de solidaridad y que a su vez interactúa con, llámese, élites de gobierno, autoridades o opositores. En ese sentido, nuestro autor lo que hace es desmenuzar este concepto y trabajarlo punto por punto para poder determinar qué se entiende por desafíos colectivos, qué se entiende por solidaridad, qué se entiende por objetivos comunes y, en definitiva, qué se entiende por movimientos sociales. Cuando hablamos de los desafíos colectivos, estamos haciendo referencia a este panorama o horizonte de posibilidades que puede cumplir una acción colectiva. De esta manera, cuando hay un horizonte de grandes posibilidades, las personas tienden a adherirse al movimiento, se generan adeptos y de esta manera se genera un horizonte amplio de posibilidades que permite que cualquier persona pueda sentirse identificada con el objetivo que persigue, en este caso, o el objetivo general que persigue un movimiento social. Es decir, cuando hablamos de desafíos colectivos, estamos hablando del horizonte de posibilidades que permite la adhesión de las personas. Ahora, cuando nosotros hablamos de objetivos, la capacidad de establecer objetivos comunes es que de ese horizonte de posibilidades se seleccionan una serie de objetivos que son los que en definitiva van a dictaminar el curso de acción de ese movimiento social. Y la solidaridad se establece justamente como el lazo de reconocimiento de esos objetivos, es decir, se establece el lazo de solidaridad que reafianza el compromiso con el cumplimiento de dichos objetivos. Por último, lo que tiene que realizar un movimiento social es la perpetuidad durante el tiempo y sobre todo, no solo la perpetuidad, sino el impacto social para poder, como decíamos anteriormente, llevar a cabo una efectiva transformación social.
¿Cómo se logra esa perpetuidad en el tiempo? Bueno, será una de las características que veremos a continuación. Cuando se suele hablar de la emergencia de los movimientos sociales, se establece una serie de clasificaciones. Por un lado, las oportunidades políticas, es decir, cómo el contexto o marco político permite la capacidad de acción colectiva por parte en este caso, las posibilidades que permiten que se lleve a cabo un movimiento social. Los autores suelen dar el ejemplo de las posibilidades que plantea un Estado represivo y las posibilidades que plantea un Estado mucho más democrático. A su vez también se plantean como otro tipo de clasificación las estructuras de movilización, es decir, aquellas vías por las cuales se puede llevar a cabo o concretar una acción colectiva, que pueden ser formales, informales, y bueno, varían de acuerdo al contexto y al momento en el que se las analice, que pueden ser autónomas, que pueden ser lideradas, que pueden ser solidarias, y en definitiva lo importante de estas estructuras es que la acción política, o en este caso el movimiento social, se mantenga y perdure en el tiempo. Y lo que logra que una acción o movimiento social perdure en el tiempo es el grado de solidaridad que despierta el movimiento. Otra de las clasificaciones que suele darse es la de los procesos enmarcadores, es decir, cómo este conjunto de personas que está formando parte de un movimiento social comienza a construir una serie de percepción de sí mismo, es decir, hay un conjunto de visiones que hacen a la fidelidad y a la legitimidad, en este caso del movimiento social, a través de la creación de signos, es decir, cómo los signos van generando una identidad de grupo, una identidad del movimiento, y de esa manera se entretejen estos marcos de representaciones colectivas. Por último, sabemos que existe una gran heterogeneidad de movimientos sociales, y lo importante que nos dicen los autores es que hay que tener en cuenta que los movimientos sociales representan una posibilidad para poder despertar lo que ellos determinan que son las democracias occidentales dormidas. Es decir, los movimientos sociales pueden ser utilizados como un movilizador de la conciencia social y de la posibilidad de generar una esperanza para una transformación de las realidades.